Estados Unidos dispuesto a conseguir una tregua en Gaza ahora, sin retrasos y sin excusas, mientras Israel insiste en que si Hamás no renuncia a su exigencia de un alto el fuego permanente, no habrá ningún tipo de acuerdo y el ejército invadirá la localidad de Rafah, donde se hacinan casi 1,5 millones de personas. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia, en Berlín. El primer ministro israelí Netanyahu aseguró al secretario de Estado estadounidense Blinken que no va a aceptar un acuerdo con Hamás que incluya el final de la guerra en Gaza. Enfrentamientos en la Universidad de California, Los Ángeles, en plena ola de protestas pro-palestinas que decenas de campus estadounidenses intentan contener. En Nueva York, un centenar de agentes antidisturbios desalojó un edificio ocupado deteniendo a decenas de personas. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anuncia que va a romper relaciones diplomáticas con Israel a partir de mañana y califica al primer ministro Netanyahu de genocida por la guerra que lleva adelante en Gaza. El ministro de Exteriores israelí responde de inmediato y califica a Petro de antisemita lleno de odio. La insistencia y la presión de Estados Unidos para un cese al fuego en Gaza aumentan. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se reunió este miércoles con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante su gira regional para impulsar esa tregua entre Israel y el movimiento islamista Hamás. Por una parte, Blinken elogió la apertura el martes de una vía terrestre directa entre Jordania y la Franja de Gaza por el puerto de Erez para hacer entrar más ayuda humanitaria. Blinken reiteró a Netanyahu la oposición de Washington a un asalto militar en Rafah, donde se hacinan casi 1,5 millones de gazatíes. Y es que el primer ministro israelí insiste en que su ejército entrará en esa localidad del sur de la Franja de Gaza con o sin acuerdo de tregua. Pero lo dicho, Estados Unidos decidido a obtener esa tregua en la Franja de Gaza. Conectamos con Sal Emergui en Jerusalén. Sal, ¿está Israel igual de decidido? ¿Crece la presión sobre Netanyahu? ¿Es más una presión interna que la que pueda ejercer Estados Unidos? Hola Ana, pues es una doble presión interna y externa. La coalición de gobierno israelí, que tras el 7 de octubre parecen 3 gobiernos en uno, está sometida a la presión interna de las familias, de la mayoría de familias de secuestrados, que exigen a Netanyahu un alto el fuego inmediato para liberación de secuestrados. También hay familias de soldados muertos en la incursión en Gaza que piden continuar la ofensiva hasta el final, es decir, hasta Rafah, y acabar con Hamás. Y 2 ministros ultranacionalistas amenazan a Netanyahu que si frena esta ofensiva, el gobierno podría caer. Y la presión externa, como hemos visto hoy en la reunión de casi 3 horas del jefe de diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, con Netanyahu. Blinken pide a Hamás que sea el que acepte este alto el fuego, dice que es responsabilidad de Hamás, pero avisa también a Israel que Estados Unidos está en contra de cualquier incursión a gran escala en Rafah, y por eso Estados Unidos considera este alto el fuego básico para evitar o al menos aplazar esta operación. Ana. Veremos qué traen estas próximas horas. Sal, ¿qué me puedes contar sobre la apertura del paso fronterizo de Erez, reabierto por Israel, y la ayuda humanitaria que se supone está entrando por ese paso en el norte? Me pregunto si esa ayuda está llegando donde tiene que llegar. Pues en primer lugar, por primera vez desde el inicio de la guerra, Israel ha abierto el paso fronterizo de Erez para la entrada de ayuda humanitaria a la zona del norte de la Franja de Gaza, que fue y que es la principal área donde hay más penuria y donde hay esta alerta de hambruna. Recordemos que Erez era hasta la guerra un paso fronterizo donde salía y entraba gente de Gaza. El 7 de octubre fue atacado por Hamás y ahora es reabierto. Al mismo tiempo también ha sido esta la vía de Ashdod, la vía marítima. Y como tú decías, en Erez, hoy por primera vez Jordania ha introducido 30 camiones, un convoy humanitario básicamente de alimentos, y todo esto es sobre todo por la presión de Estados Unidos hace un mes después de la muerte de varios voluntarios del World Central Kitchen, y desde entonces hay un aumento significativo de la ayuda humanitaria que, sin embargo, según Naciones Unidas existe, pero aún es insuficiente. Sal Emergui, muchísimas gracias por contarnos todas estas novedades. Gracias en Jerusalén. Un saludo. En su intervención en el puerto israelí de Ashdod, Antony Blinken instó a Hamás a aceptar rápidamente ese acuerdo de alto el fuego. Vamos a escuchar lo que dijo.
Israel ha hecho compromisos muy importantes en la propuesta que está sobre la mesa, demostrando su voluntad de alcanzar e implementar un acuerdo. Ahora, como ya lo hemos dicho, la decisión depende de Hamás. Hamás tiene que decidir si acepta este acuerdo, mejorando la situación de la población de Gaza, por la que afirman preocuparse. No hay tiempo para retrasar aún más esta cuestión, ni para seguir discutiendo. El acuerdo está ahí y deberían aceptarlo. Depende de Hamás este acuerdo. Fijémonos en cómo avanzan o no esas negociaciones. Hablamos con Luciano Sácara, profesor e investigador del Centro de Estudios del Golfo de Qatar University en Doha. Luciano, ¿se está más cerca de la posibilidad de un acuerdo? Bueno, se está más cerca indudablemente porque los dos han hecho concesiones para poder acercarse. Se ha hablado de distintos números de rehenes intercambiados por prisioneros. También parece ser que jamás estaría dispuesto a aceptar que la retirada de los militares israelíes después de la guerra mantuviera algunos retenes de seguridad en algunos lados, pero lo que está todavía difícil de entender o de pensar de que jamás pueda aceptar mañana a la tarde, que es el deadline que se han dado, es que Israel siga diciendo que la operación en Rafah va a tener lugar con o sin acuerdo y que la tregua es simplemente temporal y no va a ser una tregua permanente. Esto es para Hamás muy difícil de aceptar y de acuerdo a lo que venimos viendo es prácticamente imposible que lo acepte. Me gustaría centrarme un poco más en eso, Luciano, si te parece. ¿Cómo crees que Hamás va a interpretar y qué consecuencias van a tener esas advertencias que ya mencionas de Netanyahu, de que el acuerdo de un alto el fuego en Gaza no va a evitar esa incursión militar a gran escala en Rafah? Bueno, quizá Hamás está pensando que el tiempo está un poco a su favor, teniendo en cuenta que tanto en Estados Unidos como en Israel están creciendo las protestas en contra de lo que está pasando en Gaza. La última encuesta que salió publicada hoy en el Jerusalem Post dice claramente que la mayoría, incluso de los conservadores en Israel, estarían a favor de un acuerdo para liberar a los rehenes, que esa tendría que ser la prioridad, y que incluso estarían a favor de un acuerdo aunque caiga el gobierno. Pero, como habéis mencionado en el informe anterior, los miembros del gabinete que son de extrema derecha están totalmente en contra de un acuerdo y quieren seguir la guerra a toda costa. Jamás cuenta con que hay mucha oposición, una creciente oposición dentro de Israel y que incluso a Estados Unidos se le está haciendo difícil. El hecho de que la operación en Rafah no se haya hecho todavía, creo que es exclusivamente porque Blinken sigue repitiendo que Estados Unidos no quiere que se haga. Si no, ya se habría hecho. Pero hasta ahora Netanyahu ha hecho todo lo que Blinken y Biden le dijeron que no hiciera. Así que no creo que tampoco sea digamos, la imposibilidad de hacerlo porque Estados Unidos no quiera. Luciano Sácara, muchísimas gracias por estas valoraciones. Un cordial saludo hacia Doha. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y la actualidad internacional nos lleva también a los Estados Unidos, donde la policía se desplegó en varios campus universitarios del país en medio de ese ambiente de creciente crispación a raíz de las protestas estudiantiles en apoyo a la población palestina. Las fuerzas de seguridad intervinieron la pasada noche en los campus universitarios de Los Ángeles y Nueva York. En esta última ciudad, los agentes detuvieron a cerca de 300 personas en la Universidad de Columbia después de que la dirección del centro autorizara a la policía desalojar un edificio ocupado por los estudiantes. Las movilizaciones en rechazo a esa intervención israelí en Gaza se han multiplicado en las últimas semanas en decenas de universidades de todo el país. Estas protestas, o en general esas protestas en las universidades estadounidenses, no es un fenómeno nuevo, pero sí cabe preguntarse cuál va a ser la dimensión y las consecuencias que va a alcanzar lo que está ocurriendo ahora. José Díaz Briceño en Washington. Acércame un poco más a la situación de hoy, especialmente en la UCLA de Los Ángeles y en la Universidad de Columbia de Nueva York, que veíamos en el informe. ¿Está la situación bajo control?
Una situación que cambia hora, con mucha fluidez. Están ocurriendo los acontecimientos en decenas de campuses, no solo restringidos a Nueva York y Los Ángeles, sino también a localidades como la Universidad de Wisconsin en Madison o la Universidad de Arizona en Tucson, pero específicamente en la Universidad de California en Los Ángeles, las clases se han suspendido luego de los enfrentamientos que ocurrieron tras la entrada de la policía. Hay mucha indignación entre algunos manifestantes pro-palestinos en la Universidad de California en Los Ángeles, pues aseguran fueron atacados con cohetones directamente por grupos pro-Israel. Esto ha llevado a mucha indignación, sorpresa ante lo que se ven como pues actos que no se habían visto previamente de violencia en un campus universitario. En la Universidad de Columbia ya se mencionaba más de 300 arrestos junto con la Universidad de la Ciudad de Nueva York que realizó la policía de la ciudad, y hoy la presidenta de la Universidad de Columbia ha asegurado que la universidad había sido llevada a un límite, y es por eso que le pidió a la policía más bien la entrada anoche al campus universitario. Esto al tiempo que todas estas movilizaciones comienzan a politizarse, particularmente por los republicanos, reclamándole a la administración Biden tomar control. Me gustaría centrarme un poco más en los manifestantes. Ya habíamos visto algunas de esas reivindicaciones. ¿Qué es lo que piden, José? ¿Cuáles son sus demandas? Las demandas de las distintas manifestaciones varían de universidad a universidad. No son parte de un grupo único, sino de grupos locales, y cada una de las demandas es distinta. En la Universidad de Columbia, por ejemplo, si bien la principal guía es el llamado al cese al fuego ante la indignación que ha causado la intervención de Israel en la Franja de Gaza, también existen otras reivindicaciones locales, como permitir a muchachos del vecindario de Harlem, donde se asienta la universidad, a permitir ingresar a la universidad a un descuento. Pero en particular, algo que sí unifica a distintos grupos universitarios es el tema de quitar las inversiones de los fondos de las universidades en empresas ligadas de alguna manera a Israel. Esto, como lo veíamos en el reporte, es una de las principales causas que están impulsando, y tiene un antecedente, dado que en la década de 1980 estudiantes lograron que las universidades, particularmente en Columbia, dejaran de invertir en compañías que tuvieran de alguna manera relación con la Sudáfrica del apartheid, y también ha ocurrido en cuestiones de las energías fósiles o del sistema carcelario. Esto cambia y veremos si la represión de algunas de estas protestas modificará sus pedidos. José, muchísimas gracias por todo esto. En Colombia, el presidente Gustavo Petro encabezó la celebración del Día del Trabajo y aprovechó esa ocasión para anunciar que su país va a romper relaciones diplomáticas con Israel a partir de mañana jueves por la guerra que lleva adelante en la Franja de Gaza. Ya en marzo, Petro había amenazado con tomar esa medida si no se llegaba a establecer una tregua. También había solicitado unirse al pleito abierto por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por presunto genocidio. El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, reaccionó inmediatamente calificando a Petro de ser un antisemita lleno de odio y de premiar a Hamás con su decisión. El presidente colombiano explicó su decisión de la siguiente manera. Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad, y no la vamos a dejar morir. Gustavo Petro, y esas palabras, anuncia que rompe relaciones diplomáticas con Israel. Alexandra Correa en Bogotá, una decisión que Petro, Alexandra, había postergado desde hace meses. ¿Por qué la toma justo ahora y qué implica todo esto para Colombia? Bueno, como estábamos viendo, Ana, la multitudinaria marcha de hoy en respaldo a Petro y sus reformas ha sido contundente y multitudinaria en el marco del Día del Trabajo, y dentro de las manifestaciones se veían banderas palestinas, lo que quizás alentó a Petro a lanzar esa noticia de romper relaciones diplomáticas con Israel, porque sabe también que dentro de sus simpatizantes, Ana, hay un claro apoyo al pueblo palestino y al clamor para que cese el fuego en la Franja de Gaza. Petro, desde que comenzó el bombardeo
bombardeo israelí ha pedido el cese de estos ataques al mismo tiempo que ha rechazado y condenado, como él mismo ha llamado, el genocidio en contra del pueblo palestino. Ahora, Ana, para entender cómo impactaría a Colombia la ruptura de las relaciones diplomáticas, quiero decirte que la relación comercial entre ambos países es importante, pero no tiene el suficiente peso para afectar las economías bilaterales. Para dimensionar, Ana, Colombia el año pasado le vendió a Israel un aproximado de $500 millones, es decir, el 1% del total de las exportaciones de Colombia. Israel es un país que compra principalmente a Colombia hidrocarburos, pero su flujo comercial, repito, no es de gran envergadura, pero lo que sí puede afectar más a Israel que a Colombia es que otros países simpatizantes al gobierno de Petro en la región latinoamericana decidan también romper esas relaciones diplomáticas en bloque con Israel, como puede ser Brasil o Chile, que han criticado el actuar israelí, al igual que Colombia. Recordemos que ya Bolivia, Ana, había roto el año pasado sus relaciones diplomáticas con Israel. Desde luego, las implicaciones en el resto de la región es muy interesante seguir eso. Vamos a ver, centrándonos un poco más en este día y en Colombia. Petro defendió, Alexandra, sus 3 grandes reformas sociales. Cuéntame un poco más y dime si tiene el apoyo de la población, que por lo que veo, o por lo menos hoy, lo tiene. Bueno, Petro tiene niveles de desaprobación del 60% según recientes encuestas, pero pese a esto, hoy, como lo dices tú, sus simpatizantes salieron masivamente a las calles a demostrarle todo su respaldo. Petro no ha podido convencer a todo el pueblo colombiano sobre sus reformas, primero porque tiene una muy mala comunicación con quienes no son sus votantes. Recordemos que el proyecto petrista aspira a cambiar el modelo de salud y de pensiones por uno con más participación estatal y más ayudas a quienes no lograron, por ejemplo, una pensión. Hoy en Colombia, Ana, solo se pensionan 3 de cada 10 colombianos. Pero más allá de mantener a sus votantes, Petro tiene que seguir convenciendo al Congreso de la República para poder transformar el modelo actual en uno más estatal. Respecto a las pensiones, esto sí es un logro, porque él logró el respaldo del Senado y ahora le falta la Cámara de Representantes para ser aprobado. Las demás propuestas, Ana, siguen frenadas en el Legislativo. Alexandra, como siempre, es un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. En Santiago de Chile también miles de personas marcharon este 1 de mayo para exigir mejores salarios y pensiones dignas, pero también para celebrar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Medida que comenzó a aplicarse de manera gradual la semana pasada y que fue destacada por el presidente Gabriel Boric en su discurso. Los sindicatos, por su parte, le pidieron al mandatario que suba el salario mínimo, que actualmente llega a los $480 hasta unos $630. Durante las manifestaciones, activistas también expresaron su apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza. Al margen de los actos conmemorativos, también se registraron enfrentamientos con la policía e intentos de saqueos. Y más de 5.000 policías fueron desplegados aquí en Berlín durante las concentraciones convocadas por sindicatos y organizaciones de izquierda en este Día del Trabajador. Según la policía, más de 12.000 personas se unieron a la marcha convocada por la Confederación Alemana de Sindicatos bajo el lema "Mejores sueldos, más tiempo libre y más seguridad". La Confederación de Sindicatos recordó este año especialmente las repercusiones negativas de la inflación en el bolsillo de los trabajadores en los 2 últimos años. La manifestación tuvo que ser detenida por algunos momentos después de que unos 100 activistas la interrumpieran gritando consignas pro-palestinas. Y vamos ya con la economía y Juliana, que está preparada, y hablamos de la ampliación hace 20 años de la Unión Europea hacia el este. Así es, Ana, se conoce como el Big Bang precisamente, y es que hoy hace 20 años 10 países ingresaron en la Unión Europea. Fue la mayor ampliación del bloque en términos de población y número de países, con la promesa de eliminar los controles aduaneros y permitir la libre circulación entre ellos y con el resto de la Unión Europea. El resultado fue sin duda un éxito económico. Fue una de las medidas más audaces de la Unión Europea en política exterior. Hace 20 años el bloque europeo creció más que nunca. En 2004 se adhirieron 10 nuevos miembros, la mayoría de ellos del antiguo bloque del Este, entre ellos la República Checa, Polonia, Estonia, Hungría y Letonia. Desde entonces, muchos países del Este han experimentado un crecimiento económico exponencial. En comparación con la riqueza media de los 15 miembros de entonces,
Los nuevos empezaron a recuperar terreno rápidamente. Lituania, República Checa y Eslovenia llegaron a la riqueza media de la Unión Europea en menos de 2 décadas. En primer lugar, se han llevado a cabo muchas reformas institucionales en el proceso de adhesión. Además, la incorporación al mercado único ocasionó una afluencia importante de inversión extranjera directa, sobre todo de Alemania, a estos países, lo que integró realmente a los Estados miembros de Europa del Este en las redes de producción. La invasión rusa de Ucrania ha dado un nuevo impulso a la Unión Europea para admitir a más países. El Club de los 27 se propone admitir nuevos miembros para el año 2030. Y posible fusión a la vista en el mercado bancario español. Se trata del BBVA, la segunda mayor entidad y uno de los bancos más internacionales del país ibérico, que lanzó una propuesta para hacerse con el control del Banco Sabadell, actualmente el cuarto banco más grande de España. Está previsto que el BBVA ofrezca 11.500 millones de euros mediante un canje de acciones para la adquisición. La entidad resultante superaría el billón de euros en activos totales y los 100 millones de clientes en todo el mundo. La operación comportaría una reducción de la competencia en el mercado bancario español. Actualmente España cuenta con 10 entidades bancarias, menos de la quinta parte de las existentes antes de la crisis financiera del 2008. Y hablamos ahora del Banco Central de Estados Unidos, porque la Reserva Federal ha dejado sin cambio su tasa básica de interés una vez más, manteniéndola entre el 5,5% y el 5,25%. Es la sexta vez consecutiva que la Fed mantiene el interés estable. El presidente de la institución, Jerome Powell, citó como motivo la persistente inflación. En marzo, los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron un 3,5%. Los analistas estiman que no se espera una reducción de las tasas antes de septiembre. La Fed mantiene intactas sus tasas de interés en su nivel más alto de las últimas 2 décadas. Y de este tema hablamos hoy con nuestra colega Ana Nieto en Nueva York. Ana, es un gusto saludarte. Era una cita muy esperada. ¿Ha mencionado Powell si necesitará subir tasas dado que no hay progreso con la rebaja de la inflación? Juliana, en materia de previsiones y de futuras acciones es muy difícil oír algo muy categórico al presidente de la Reserva Federal, y hoy le han preguntado de varias maneras si era necesario subir las tasas para bajar la inflación. El presidente de la Fed ha dicho lo más cercano que ha podido, aún no. Ha dicho que es improbable y también ha señalado que se verá en el futuro como la actual política monetaria es lo suficientemente restrictiva en este momento. Hablar de esta cuestión era pertinente no solamente porque hay muchos economistas que lo estén barajando, sino porque también la propia Reserva Federal ha afirmado que la inflación de los 3 primeros meses del año está por encima de lo que ellos esperaban, que además no se dan señales de progresos y que el futuro que hay ahora abierto es un poco más incierto. Powell ha pasado por encima cuando se le ha preguntado si todavía va a rebajar las tasas de interés 3 veces como se había previsto a principio del año. Donde ha sido algo más específico ha sido a la hora de celebrar que los mercados emergentes estén adoptándose muy bien a las divergencias de las políticas monetarias con las de la Reserva Federal, algo que no ocurría hace 30 años ni tampoco hace 20, y cree que es porque estos países tienen un mejor manejo y mucho más creíble de sus políticas monetarias. Ana, sigamos hablando de la Fed, pero desde otro punto de vista. Y es que el viernes va a hablar Janet Yellen y va a defender la independencia de la Fed. ¿Por qué va a hacer esto? El Departamento de Tesoro ha hecho público algunos párrafos de un discurso que Yellen va a pronunciar el viernes defendiendo las instituciones democráticas, algo que ella misma dice que no es lo frecuente en una secretaria del Tesoro, pero estamos aquí. Yellen ha sido presidenta de la Reserva Federal y va a decir que es muy importante que se mantenga la independencia de esta institución, del gobierno, porque es la única manera de controlar la estabilidad de los precios y eso es algo que contribuye al crecimiento económico. Sus palabras llegan después de que el Wall Street Journal publicará hace unos días que aliados del presidente Donald Trump estén preparando propuestas para limitar esta independencia de la Reserva Federal y, por ejemplo, obligar a que cuando se mueven tasas de interés se comparta esa información con el presidente o también se pasen por la Casa Blanca las propuestas reglamentarias. No está claro que Trump esté de acuerdo con estas acciones, pero siempre ha sido muy crítico con la Fed. Gracias, Ana Nieto, en Nueva York.
Gracias. Y seguimos en Estados Unidos, pero esta vez hablamos de la empresa Tesla. La decisión de despedir esta semana gran parte del equipo responsable de la creación de la mayor y más exitosa red de recarga de vehículos eléctricos de los Estados Unidos sumió al sector en un estado de conmoción y confusión. Los despidos paralizaron las obras de construcción de una docena de supercargadores en Texas. El ritmo de las nuevas expansiones será más lento y el futuro se centrará en la disponibilidad del 100% y en la ampliación de las ubicaciones existentes. Esta movida pone en jaque a otros fabricantes de autos eléctricos que habían llegado a acuerdos con Tesla para usar sus estaciones de recarga. El sistema Supercharger se ha convertido rápidamente en casi un estándar para la electromovilidad. Bueno, Ana, y hasta aquí lo más destacado de la economía en esta jornada. Muchísimas gracias, Juliana. Más cosas. El Ministerio del Interior británico publicó imágenes que, según afirma, muestran a personal de migración deteniendo a inmigrantes en sus lugares de residencia en el Reino Unido antes de su deportación a Ruanda. La medida llega luego de que el Parlamento británico, lo recordarán, aprobara una ley por la que los inmigrantes que no superen el proceso de asilo sean enviados a ese país de África Oriental sin importar su procedencia. Según el Ministerio del Interior, los vuelos comenzarán en las próximas 9 u 11 semanas. El Parlamento georgiano aprobó este miércoles en segunda lectura la polémica ley de agentes extranjeros, duramente criticada por la oposición del país y la Unión Europea por sus similitudes con una normativa rusa dirigida contra la disidencia. La norma, que recibió el apoyo de 83 diputados, mientras otros 23 parlamentarios votaron en contra, obligaría a los medios de comunicación y a diversos grupos civiles a registrarse como entidades bajo influencia extranjera si reciben más del 20% de su financiación del extranjero. La tercera y definitiva votación de la ley está prevista para mediados de mayo en medio de multitudinarias manifestaciones. Y Filipinas sufre los estragos de una fuerte ola de calor, especialmente en la capital Manila. Las temperaturas alcanzan máximos históricos, obligando a las escuelas de todo el archipiélago a suspender las clases presenciales. La población acude a centros comerciales con aire acondicionado y piscinas en busca de alivio, mientras que en el zoológico de Manila el personal se las ingenia para refrescar a los animales. A los tigres les dan sangre helada de animal y se impide a los leones aparearse durante las horas más calurosas del día para evitar que los felinos sufran golpes de calor. Aquí lo dejamos donde quiera que estén y en nombre de todo el equipo, mil gracias por estar ahí. Feliz miércoles.